Todos, bienvenidos a una nueva sesión de este curso de protección social, cuidados y género. Hoy estamos en la sesión correspondiente al módulo 4, estamos justo en la mitad del curso. Este módulo trata sobre la dimensión no contributiva de la protección social para garantizar el derecho a la protección social a población en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. Y un poco para refrescar cómo llegamos hasta aquí, empezamos el curso con una introducción sobre la protección social en este contexto de COVID. Tuvimos un segundo módulo donde empezamos a focalizar específicamente en las dimensiones de género de la protección social. Apareció ya muy desde el inicio la cuestión de los cuidados como un tema central cuando pensamos la protección social desde esta mirada. Y la semana pasada tuvimos unas presentaciones súper interesantes sobre el componente contributivo de la seguridad social, de la protección social, repasando un poco la evolución histórica de los regímenes de bienestar en nuestra región y cómo en el diseño estos cuerpos de los seguros sociales adquirieron un lugar predominante, entrando en tensión desde siempre con las características de los mercados laborales de la región, que presentan altos niveles de informalidad y por lo tanto estos esquemas contributivos de seguros sociales históricamente han dejado grupos de población fuera de los beneficios de la protección social, y esta situación de relativa exclusión de los seguros sociales se incrementa en contextos de crisis, se incrementa con el proceso persistente de precarización del empleo, y además tiene sus rasgos de género. Y eso fue un poco lo que conversamos el jueves pasado, advirtiendo cómo esto operaba fundamentalmente en los sistemas de previsión de la nación y cómo por lo tanto los países de la región habían ido progresivamente incorporando otros componentes en la protección social justamente para atender a la población que quedaba excluida de estos esquemas, fundamentalmente como derivado de las condiciones y la dinámica de los mercados laborales, y como también vimos el jueves pasado, estas brechas de desigualdad, los propios diseños de los seguros sociales en algunos casos las profundizan. La idea del encuentro de hoy y de este módulo entonces es abordar la dimensión no contributiva de la protección social y aquellos componentes, por tanto, que buscan atender a la población que queda fuera de los esquemas de seguros sociales y que coincidentemente o no coincidentemente es la población que presenta mayor vulnerabilidad social, es la población que presenta mayor incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema. Contamos para conversar sobre estos temas con la presencia de tres colegas a quienes les agradezco enormemente la generosidad y la buena disposición para aceptar compartir este rato, compartirnos sus saberes, sus experiencias. Hoy vamos a tener la presencia de John Hammock, que es fundador e investigador asociado de la Oxford Poverty and Human Development Initiative. Muchas gracias, John, por sumarte en este día. Vamos a contar también con la participación de la querida colega Soledad Salvador. Ella es de Uruguay, es consultora de ONU Mujeres. Y vamos a traer hoy también un caso nacional, como venimos haciendo, ¿no? Algunas presentaciones generales y algunas aplicadas a casos nacionales específicos. Hoy vamos a contar con una presentación del caso de Colombia que nos va a proporcionar nuestra colega Renata Pardo, que es parte del clúster de crecimiento inclusiva y a quien también le agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí. Como siempre, tienen el espacio del chat y de las preguntas y respuestas para hacer los comentarios y las preguntas que quieran, y vamos a tener una ronda donde vamos a recolectar lo que ustedes contribuyan allí para devolverles a quienes presentan y que podamos tener, aunque sea en este formato virtual, algún espacio
de conversación. Y recuerden que complementario a estos encuentros tenemos el espacio de Teams, donde tienen cargados los materiales sugeridos de apoyo a este módulo, donde vamos a subir la grabación de este encuentro en cuanto la tengamos, y donde pueden continuar en el espacio de diálogo, de conversación del Teams, señalando comentarios o preguntas que no hayamos podido abordar en la sesión, contribuyendo materiales de vuestras propias experiencias nacionales y usar ese espacio para conversar y seguir dialogando sobre estos temas. Bueno, vamos a arrancar entonces con el módulo de hoy y vamos a arrancar con una presentación mía. Me voy a automoderar, así que me voy a poner aquí el reloj a mano para no pasarme de mi propio tiempo, y voy a compartir pantalla. Van a poder observar la austera de mi presentación en PowerPoint, lo que muestra que yo soy docente de la universidad y no soy funcionaria de las agencias, que suelen tener presentaciones en PowerPoint mucho más coloridas que la mía. Bueno, simplemente quiero hacer esta intervención inicial como para traer algunos elementos conceptuales para pensar el problema social que los componentes no contributivos de los sistemas de protección social vienen a tratar de atender. Como me parece quedó claro de el encuentro pasado, la dimensión no contributiva de la protección social eh, viene a atender justamente a el sector enorme de la población que en nuestros países queda fuera de los seguros sociales. Como habíamos visto en las presentaciones de la semana pasada, prácticamente en promedio, y esto difiere mucho por países, obviamente, la mitad de la población de la región no es alcanzada por la protección contributiva, y también vimos los sesgos de género en esa falta, en esa insuficiencia de cobertura contributiva. Y en este sentido, los países han, algunos más históricamente, otros más recientemente, desarrollado distintas estrategias que pasan por sumar componentes no contributivos a la protección social que pueda transferir beneficios a estos sectores de población. Las estrategias son diversas, son mixtas, algunas pasan por sumar componentes no contributivos a los esquemas contributivos. Algo de esto conversamos el jueves pasado cuando veíamos algunas cosas que los gobiernos de los países habían hecho en relación con el sistema de pensiones, particularmente de previsión social, países que van en algún sentido construyendo híbridos, son sistemas que nacieron contributivos, pero se le van incorporando componentes no contributivos y terminan siendo estos sistemas híbridos. El caso de Argentina es un muy buen ejemplo de esto, pero también lo que ha sucedido en la región en las últimas 2 décadas es la expansión de componentes no contributivos de la seguridad social por fuera de los seguros sociales, donde los programas de transferencias condicionadas de ingreso son un elemento clave y el eje de la protección social no contributiva que se ha fortalecido en la región en las últimas décadas, y sobre lo que en particular nos va a estar comentando hoy Soledad. Esta expansión de los sistemas no contributivos tiene que ver con atender un problema social específico, que es el problema de la pobreza y la vulnerabilidad. Y entonces, antes de pasarle la voz a los colegas, quisiera observar un poquito algunos debates conceptuales que desde las visiones de género y feministas estamos proponiendo para pensar la cuestión de la pobreza. De hecho, el problema de la pobreza es un problema que ha habilitado una cantidad de literatura muy extensa y sobre todo mucha discusión respecto de qué entendemos por pobreza, y hay múltiples abordajes posibles. Si hay un común denominador de estos abordajes, es asociar la noción de pobreza a la noción de privación.
La pobreza es una situación donde las personas se encuentran privadas y a partir de aquí aparecen todos los debates. ¿Privadas de qué? Privadas de ingreso, privadas de acceso a necesidades básicas, privadas de ciertas dimensiones más inmateriales de la vida. Respecto de qué, cuál es la referencia con la que se compara a la población en situación de privación para poder determinar que está padeciendo esa situación. Y cuál es el nivel de privación que hace que podamos considerar a una persona, a un hogar en condición de pobreza. Todas estas preguntas, ¿qué privación, respecto de qué, cuál es el nivel de privación que explica una situación de pobreza, son debates súper abiertos, donde hay distintas posiciones y donde hoy vamos a compartir algunas de ellas. Y la otra discusión muy histórica que hay en los debates sobre la pobreza es si entendemos a la pobreza como una condición de las personas o como un proceso dinámico. Y las posiciones suelen tener un poco de cada cosa. En los debates desde las miradas de género y feministas sobre la cuestión de la pobreza hay un término que surge hace también una década larga, un par de décadas, que es el concepto de feminización de la pobreza, que es en sí mismo, diría yo, un concepto en disputa. Originalmente este concepto surge para hablar específicamente de la relación entre los hogares con jefatura femenina y la pobreza. Y básicamente esta literatura de los 80, de inicios de los 90, lo que señalaba es los hogares con jefatura femenina, el propio concepto de jefatura femenina como característica estadística es también materia de enorme discusión, pero en ese momento lo que se decía es, bueno, las estadísticas muestran que los hogares con jefatura femenina tienen mayor probabilidad de caer en situaciones de pobreza, que la jefatura femenina de los hogares en muchos casos estaba vinculada con dinámicas de migración de la población en situación de vulnerabilidad, y era justamente la migración como consecuencia de situación de pobreza lo que creaba hogares con jefatura femenina, y había allí un nudo a mirar de extrema vulnerabilidad. Con el tiempo, la evidencia fue mostrando que, bueno, que no necesariamente los hogares con jefatura femenina eran los más proclives a caer en situación de pobreza. La propia ausencia de un ingreso por parte de un proveedor varón empujaba a estas mujeres a generar alternativas económicas que en algunos casos les permitía salir de situaciones de pobreza extrema o de pobreza, y entonces el uso del concepto fue virando, y hoy en día la idea de feminización de la pobreza está más asociada a una idea de incidencia relativa. Lo que los indicadores nos muestran es que la incidencia de la pobreza, particularmente de la pobreza entendida como pobreza por ingresos, y ahora vamos a entrar en esa discusión, es en términos relativos más alta para las mujeres y las niñas que para los varones. Y de hecho, si miramos la información disponible para la región, yo traje 2 indicadores para compartir con ustedes que son relevantes para entender este carácter de feminización de la incidencia de la pobreza, traídos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. Este es el dato de proporción de población sin ingresos propios, sin ingresos monetarios propios. Y allí vemos cómo en todos los países de la región la proporción de mujeres que no acceden a un ingreso propio es mayor que la proporción de hombres que no accede a un ingreso propio. En algunos países esta diferencia, el nivel de incidencia de no acceder a un ingreso propio es bien elevado, si bien lo que las series de tiempo de este indicador muestran es que en la última década este indicador ha mejorado, es decir, se ha reducido, lo cual es una mejora en términos de las condiciones materiales de vida de las personas, y en parte esto lo explican los programas de transferencias condicionadas de ingreso de los que después vamos a estar hablando. Y el otro indicador que habitualmente se utiliza para ilustrar esta idea de la feminización de la pobreza es el índice de feminidad en la pobreza. Este es el indicador para distintos
países de la región alrededor del año 2018, tomado también de la base estadística de la CEPAL. Y cuando este indicador lo que muestra es la proporción, es un índice, ¿no? ¿Cuántas mujeres pobres hay cada 100 hombres pobres? Cuando este indicador se encuentra por encima de 100, hablamos de feminización de la pobreza, y cuando el ratio de este indicador es más alto que el ratio de la relación entre cantidad de mujeres y cantidad de varones, estamos hablando entonces sí claramente de una situación donde la incidencia de la pobreza es mayor para las mujeres que para los varones, que es lo que se verifica para el promedio de América Latina, donde para este año este indicador se ubica en torno a 113, a un valor de 113, o sea, 113 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres. Estos indicadores refieren a un concepto de pobreza en particular, que es el concepto de pobreza más utilizado, que es el concepto de pobreza por ingresos. Y una de las cosas que las miradas de género y feministas traen a la discusión son los límites de este indicador para hablar de la experiencia de pobreza de las personas. Sin dudas, en sociedades altamente mercantilizadas y monetizadas, donde la posibilidad de acceder a ingresos monetarios está absolutamente mediada, la posibilidad de acceder a bienes y servicios, a los bienes y servicios que necesitamos o deseamos, está sumamente mediada por la posibilidad de acceder a un ingreso monetario, esta medida de la pobreza es relevante. Sin embargo, es una medida que tiene limitaciones metodológicas y también limitaciones conceptuales. Desde las miradas de género y feministas, una de las limitaciones que se viene señalando es la de invisibilizar otras dimensiones de privación que son particularmente fuertes para las mujeres y mucho más fuertes para las mujeres que para los varones. Y una dimensión específica de esta privación es la dimensión del tiempo, muy asociada con lo que ya hemos conversado bastante en este curso, que tiene que ver con las diferencias de género en el uso del tiempo de varones y mujeres, y el fuerte peso que todavía siguen teniendo el trabajo de cuidado doméstico y de cuidados no remunerados en el uso del tiempo de las mujeres. Entonces ha habido algunas propuestas metodológicas y algunos ejercicios empíricos que tratan de traer esta dimensión del tiempo a la medida de la pobreza para hablar de pobreza de tiempo. Y aquí les comparto en la presentación, esta presentación les va a quedar subida también en el Teams y allí van a poder buscar este link. Es un ejemplo simplemente de una metodología concreta de estimación de un indicador de pobreza de ingresos y de tiempo, que suma a la medida convencional que los países que estiman pobreza por ingresos tienen, la dimensión del tiempo, y que verifica que en efecto hay en las estimaciones que se han hecho, existen algunas estimaciones para algunos casos de países de la región, hay una relación entre pobreza por ingresos y pobreza de tiempo, pero claramente cuando hay muchas demandas de cuidado en los hogares, cuando hay poca disponibilidad de tiempo para atender las demandas o las necesidades de cuidado, la pobreza de tiempo se hace muy evidente. Y esta dimensión del tiempo es solo una dimensión adicional a la de ingresos para poder entender la experiencia de pobreza de las personas. Una visión más amplia es la que nos traen las miradas que tratan de descubrir, de revelar la multidimensionalidad de la pobreza. Y sobre esta dimensión nos van a estar hablando hoy John y Renata, mostrándonos dimensiones conceptuales de este abordaje multidimensional de la pobreza, pero también herramientas específicas con las cuales podemos construir índices para medir y seguir la evolución de esta pobreza multidimensional. Yo quiero cerrar mi presentación haciendo referencia a, una vez que reconocemos la profundidad del problema de la pobreza en nuestra región, consecuencia de las condiciones del mercado laboral, las condiciones de la protección social contributiva, como consecuencia de la enorme desigualdad persistente en nuestras sociedades, consecuencia de los límites que tienen las propias estrategias de desarrollo de las economías de los países de la región,
lo que ocurre como consecuencia es la expansión de políticas públicas que tratan de hacer frente a esto, que es un problema estructural en nuestra región. La pobreza en América Latina no es una situación coyuntural producto de una crisis, es una característica estructural de nuestras economías y de nuestras sociedades. Y en el último par de décadas, como les decía, se ha ido consolidando un paradigma de abordaje de este problema a través de las políticas públicas con los programas de transferencias condicionadas de ingreso. Soledad nos va a hablar de esto específicamente y también de cuál es el papel que estos programas pueden tener en esta coyuntura específica de crisis de la pandemia, pero yo quería decir 2 o 3 cositas para dejarlas aquí picando, que luego Sole las retome y que también las podamos conversar en el diálogo. La primera es un poco recordar, traer a colación los principios básicos en los que estos programas basan su diseño. Hay una presunción que es que la pobreza es una consecuencia o deriva de dificultades en la inversión en capital humano de las personas, y que este tipo de programas, con el diseño que tienen, pueden ayudar a interrumpir la reproducción intergeneracional de la pobreza. Los documentos originales que dan sustento conceptual y teórico a estos programas hablan de esto, hablan de que la reproducción intergeneracional de la pobreza es una consecuencia de una insuficiente o inadecuada inversión en el capital humano de las personas, y que esta mala inversión se puede corregir a través de programas que tengan elementos que hagan justamente que se corrija esta inversión inadecuada o insuficiente, y las condicionalidades que traen estos programas, que son programas de transferencias monetarias, es decir, transfieren dinero, pero tienen condicionalidades para que esta percepción se haga efectiva y perdure en el tiempo. Estas condicionalidades están asociadas a la asistencia educativa, a la escolarización de las niñas y los adolescentes y a controles de salud. Dimensiones vinculadas con el capital humano de las personas, la educación, la salud. Y lo que hay aquí es una presunción que está en la base de estos programas, que es que si corregimos, si mejoramos el nivel educativo de las niñas y de los adolescentes, si actuamos preventivamente en el cuidado de su salud, estos niños y estos adolescentes van a poder tener en el futuro, cuando sean personas adultas, un mejor desempeño económico, particularmente un mejor desempeño en el mercado laboral, y esto va a hacer que se rompa esta reproducción intergeneracional de la pobreza, y que ya las niñas, por haber nacido en hogares pobres, no estén condenadas y condenados a una vida de pobreza. Aquí hay una discusión en torno a estos principios que tiene que ver con cuánto hay en esta consideración una idea de la pobreza como un fenómeno, una condición individual. La pobreza es una condición de las personas pobres, y están las propias personas pobres y en su actitud la posibilidad de salir de su situación de pobreza, y cuánto permiten estos programas en tal caso abordar la condición más sistémica de la pobreza. ¿Cómo funcionan estos programas cuando entendemos a la pobreza como una característica estructural derivada de la propia dinámica de desarrollo de nuestros países, de las dinámicas de los mercados laborales y de las dinámicas de distribución del ingreso? No me quiero extender, simplemente decir que hay muchos estudios de los impactos que este tipo de programas han tenido, evaluando positivamente su impacto en las condiciones materiales de vida, en la reducción de la pobreza extrema, en el mejoramiento de la autonomía económica de las mujeres, en el mejoramiento de la posición de las mujeres al interior de los hogares y en sus relaciones de negociación con otros adultos del hogar. Hay impactos positivos, en efecto, en el mejoramiento de la asistencia escolar y el cuidado de la salud de las niñas, pero también hay ciertas implicancias más controvertidas cuando las miramos desde una mirada de género y feminista, que tiene que ver con el reforzamiento del rol cuidador de las mujeres, siendo que estos programas están feminizados y son las mujeres como beneficiarias operativas en nombre de sus hijas quienes tienen la responsabilidad de demostrar el cumplimiento de las condicionalidades, y también cierta tensión respecto de cuánto estos programas desincentivan la participación laboral de las mujeres,
qué poco tienen de estrategias de salida de los programas y qué nudo también un poco estructural se está atando allí en relación con estos sectores de mujeres con altas cargas de familia, en situación de pobreza por ingresos y sus posibilidades de participar en alternativas económicas y de generación de ingresos. Voy a dejar aquí porque quiero darle lugar a los colegas que van a profundizar fundamentalmente sobre estos dos aspectos. Una mirada multidimensional de la pobreza y las políticas de transferencias monetarias como estrategia para atender este problema. Así que les agradezco la atención en este rato y es un placer pasarle la palabra a John, que nos va a compartir su presentación. Excelente, mucho gusto, un placer de estar con ustedes. Déjame ver si pongo la pantalla, un segundito más, ahí está. ¿Se puede ver? Perfecto, sí, la estamos viendo. Muy bien. Bien, entonces un placer estar con ustedes, darle las gracias a las personas, a las Naciones Unidas y los demás que han establecido este programa tan importante. Yo realmente quiero dejarlos con solamente en mi intervención con 4 o 5 puntos básicos. El primero es lo que ya se ha dicho hoy, pero que la pobreza es multidimensional. Y realmente en América Latina debería ser que no se tuviera que repetir esto, ¿no? Porque tiene muchos años de estar trabajando con pobreza multidimensional. Sin embargo, ahora con la pandemia que hemos visto, hay mucha gente que quiere regresar a solamente lo que había antes. Y regresar, y están usando la idea de que se puede regresar usando solamente eso. Sin embargo, como las Naciones Unidas, especialmente a través de su informe anual, y a través de las ideas de Amartya Sen, especialmente el PNUD, pero las Naciones Unidas en general, realmente ha tenido en el centro de su enfoque el ser humano. Y el ser humano no vive solamente de pan, o sea, no solamente vive del ingreso, sino que si uno habla con cualquier persona pobre, la persona pobre le va a decir, sí, que posiblemente no tiene dinero, pero le falta educación, el techo no le sirve, no tiene salud, no tiene etcétera, 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 y si hablan, le van a hablar de que no tienen poder, etcétera. Pero en todos los estudios que hemos analizado, lo interesante es que la pobreza, por primera vez, la pobreza multidimensional está dentro de los ODS, como el 1.22, entonces es parte de los ODS, como yo creo que todo el mundo sabe, pero lo interesante es que el ingreso y la pobreza no es un buen proxy. Hay muchos estudios a nivel internacional de la universidad, no solo de la Universidad de Oxford, sino de otras universidades, que muestran que el ingreso es esencial, o sea, el ingreso es muy importante. Sin embargo, no es un buen proxy tanto para la pobreza ni para el bienestar. Entonces, lo importante entonces, como primer paso, es realmente tener cierto enfoque de que si vamos a hablar de género y si vamos a hablar de hombres, si vamos a hablar del ser humano, la pobreza y el bienestar humano es mucho más allá que el ingreso. Y es el enfoque, les voy a mostrar este gráfico de Chile, que fue presentado el año pasado por Chile. En Chile el año pasado había 1.500.000 personas pobres por ingreso y 3.500.000 por pobreza multidimensional, con el IPM nacional de Chile. Si uno se pone a ver que estamos en un periodo histórico de COVID y de la pandemia, y el impacto que la pandemia está teniendo, no solamente sobre la pobreza, sino sobre el bienestar y la vulnerabilidad de muchos, esos números han subido y van a subir. Y entonces el problema es que uno tiene que tratar a todo el problema social, porque si no la desintegración social que se ha venido viendo desde Estados Unidos hasta Chile va a ser más aguda. Entonces yo creo que ese es y vamos a terminar con el punto de gobernabilidad, porque creo que es importante que el IPM, que les voy a explicar en un momento, no es solamente una métrica, porque es importante tener datos. O sea, es una herramienta de medición lo que les voy a presentar, que es el IPM, el Índice de Pobreza Multidimensional. Y cuando empezamos esto hace 12 años, creíamos que era una herramienta para medir. Pero nos dimos cuenta, después de un tiempo, especialmente con los primeros países, que fueron todos en América Latina, México, Colombia, especialmente los primeros dos, nos dimos cuenta de que era una herramienta para medir, sí, pero era una herramienta también para la focalización de recursos,
para la coordinación de políticas y para una serie de cosas que ayudaban a ver toda la pobreza como en su conjunto de cosas. La persona es privada, tiene privaciones, pero no es privada solamente en una cosa, es privada en 2 o en 3, y la persona que es privada en 5 es más pobre que la persona que es pobre en 3. Entonces hay que tener eso también muy claro, porque el IPM te dice no solamente quién es pobre, sino también de qué es pobre, de qué sufre. Nosotros en Oxford hemos ayudado a establecer 3 tipos de IPMs. Ustedes probablemente han oído del IPM nacional, porque en América Latina hay 21 países, en América Latina, incluyendo el Caribe, que están en la red de pobreza multidimensional. Pero hay 2 otras IPMs. El primero es el IPM global, que también es hecho por las Naciones Unidas, por el PNUD con OFI, y ese mide a 107 países a nivel mundial, y ese no voy a hablar de ese, pero ese es un IPM, un índice de pobreza multidimensional, que mide 3 dimensiones de pobreza, 10 indicadores a nivel de 107 países, y toda la información de eso la pueden conseguir en el website de OFI. Y eso es para comparar la pobreza de los países. Lo que sí voy a enfocar un poco más es el IPM nacional, a nivel de los países cada uno, y le voy a introducir a uno nuevo que empezamos a empezar, que es el IPM empresarial, donde hemos podido enfocar la idea de género con mucho más detalle, y por lo tanto creo que es interesante para ustedes. El IPM nacional, básicamente los primeros 2 puntos que quiero que se lleven de esta charla: primero, la pobreza multidimensional. Segundo, que los datos son esenciales. Se necesitan datos confiables, robustos, para que esos datos entonces sean los que puedan ayudar al gobierno o al sector privado, que las políticas vayan a las personas necesitadas. Si una persona necesita vivienda, no hay que darle una transferencia monetaria que posiblemente use en otras cosas. Pero si tienes que sabes que es viviendo lo que necesitas, o si sabes que es un cuidado de los niños que necesitas, eso es lo que hay que darle a esa familia. Y eso hay que, entonces, en lo que te ayuda el IPM es te da un tablero para poder focalizar los recursos del gobierno. Y en vez de solamente dar ingresos o transferencias monetarias, que son muy importantes, no estoy argumentando en contra, pero te da también la herramienta muy específica para poder focalizar los recursos del gobierno para que sean más eficaces y más eficientes. Entonces, nosotros establecimos en el 2013 con Oxford, con Amartya Sen, que está aquí en el medio no, un poquito a la izquierda, y con el presidente Santos, que estaba en esa reunión también, establecimos el IPM, la red de pobreza multidimensional. Solo lo menciono para que sepan que en la red de pobreza multidimensional cubre casi todo el mundo. El Global MPI casi cubre 107 países. La red de pobreza multidimensional cubre 60 en este momento. El único país europeo del oeste es España, que es miembro de la red, y es el único país que está entrando en conversaciones para establecer su IPM nacional. Sin embargo, creo que los problemas en Estados Unidos recientes han incrementado el interés de establecer un IPM nacional en Estados Unidos, que sería interesantísimo, y veremos a ver qué pasa el año entrante. Pero como pueden ver, Cuba participa también, además casi toda América Latina. Bueno, voy a hablar un poco sobre el IPM nacional de Colombia. Yo sé que Renata va a hablar de esto un poco más posiblemente, pero quería decirles, enfocar solamente 2 o 3 cosas importantes de la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional en Colombia decidió que tenía 5 dimensiones. Esas 5 dimensiones las escogieron en Colombia el gobierno con un proceso de consulta y que hace muchos años. Esas dimensiones no son iguales en todos los países, porque cada país tiene su herramienta nacional para que ellos puedan definir la pobreza con su definición de pobreza, para poder atacar las privaciones más importantes de ese país. Ahora, casi todas tienen educación, salud, vivienda, algunas tienen trabajo, ahora casi todas tienen trabajo, antes las primeras no, menos Colombia. Y entonces, la idea es entonces tener lo que te da es un panorama, pues, de las privaciones que tiene un hogar
en este caso en Colombia. No vamos a entrar en detalle, pero lo que quiero que entiendan es que es una herramienta poderosa, no solamente de medición, sino que se usa para reducir la pobreza. Y esto ha seguido con el presidente Duque, el IPM sigue con el presidente Duque, pero no tengo los datos recientes del DANE, pero como pueden ver, en los años del 2010 al 2018, la pobreza multidimensional en Colombia bajó del 30% a un 19.6%. Entonces, ese cambio por cómo se hizo posible ese cambio. Y aquí es donde es algo que OFI, la Universidad de Oxford, ha aprendido mucho de Colombia, de México y de otros países como Chile, que han utilizado, y Costa Rica, que han utilizado este IPM de una forma muy seria y muy eficaz. Lo importante es que se usó no solo como una medición, y este es el otro punto importante que quiero enfatizar. Se usa como un instrumento para la política pública. En los países donde se ha usado como un instrumento para la política pública, la pobreza multidimensional ha bajado. En los países donde no se ha usado, donde existe como una medición nada más, es una bonita medición, pero lo importante es la implementación de esa medición como política pública. Y entonces, lo que quiero enfatizar es algo nuevo que estamos aprendiendo nosotros también de todo esto, ¿no? En Colombia se dio el caso de que se usaron no voy a profundizar, pero sí quiero decir una cosa acá, y es que la focalización. La focalización es absolutamente clave y es lo que acabo de decir. Si uno sabe que el problema es la falta de cuidado de niños, por ejemplo, para que la mujer pueda ir a trabajar, por ejemplo, o que para la mujer tenga un poco de tiempo libre, eso se recibe ese dato, y se recibe ese dato a nivel del hogar, en todas las encuestas que hace el DANE en este caso. Entonces se le da al gobierno la posibilidad de decir, bueno, este grupo de personas por acá necesitan vivienda, estas personas por acá necesitan salud, etc. Entonces te da esa radiografía, y si lo haces ese estudio cada año o cada 2 años, te da entonces el cambio sobre el tiempo. Entonces es esencial medir el cambio sobre el tiempo para saber si estás teniendo resultados o no. Hay algunos países que hacen esos estudios sistemáticamente cada año, otros no. Una de las cosas que sería muy importante que las Naciones Unidas ayude a promover es que los gobiernos hagan estos estudios. Algunos de los estudios que tenemos ahora son del 2012, son del 2014, son con datos extremadamente viejos. ¿Por qué? Porque el Instituto de Estadística de ese país no ha hecho una encuesta de hogar de una forma rutinaria. Entonces es esencial que se hagan de una forma rutinaria para poder ver si los programas están teniendo impacto o no. Entonces, lo más interesante que estamos aprendiendo es algo que salió de Colombia, es el presidente Santos, aunque no aparenta. Lo que salió de Colombia, pero también muy impactante en Chile, México y Costa Rica, es el uso del IPM para la coordinación, o lo que ahora se llamaría la gobernabilidad del gobierno. O sea, el IPM es una herramienta no solamente para medir y focalizar, es una herramienta para coordinar a los diferentes ministerios, para tratar de enfocar a todas esas personas que no están cubiertas por seguro social, por ejemplo, poder entonces ser, señores, sabemos que estas personas tienen problemas de educación, tienen problemas de salud, tienen problemas, y eso te da la radiografía para entonces tener esto es un consejo de gabinete social. En Colombia era una mesa de pobreza, en Perú es una mesa de pobreza, pero acá es una mesa de coordinación de políticas. Es cuando cada ministro tiene que decirle al presidente, bueno, ¿cómo estoy en la pobreza? No cómo estoy como el ministro de Educación, sino cómo estoy con la pobreza. Eso es muy importante, porque eso te da a ti entonces la posibilidad de tener un impacto a nivel de la persona humana. Y si estamos con la idea del desarrollo humano, que es lo que está en las Naciones Unidas, está en el centro de las Naciones Unidas, entonces eso es esencial para llegar, especialmente post-COVID, después de la pandemia. Van a haber mucho menos recursos. Los gobiernos muchos están al quiebre de la bancarrota. Vamos a necesitar políticas eficientes, eficaces y focalizadas. Y si no, va a haber un desperdicio de dinero y vamos a llegar a lo mismo de antes o aún peor. Entonces, los países que han usado el IPM de una forma eficaz y eficiente, por ejemplo, en Costa Rica, que les voy a mostrar ahora un slide de Costa Rica,
han tenido un impacto muy positivo sobre las diferentes privaciones. Y este es el tablero gerencial que usa Colombia. Hay otras maneras de tableros, pero donde tienen líneas de base, cambios, datos de que reciben y cuáles son las metas para el futuro y si les va bien o no. Entonces, con un tablero gerencial de control que tiene Costa Rica, tiene Colombia, tiene Chile, se puede ver los cambios en el IPM a través del tiempo y si las políticas públicas han sido eficientes o no. Quiero darles el caso de Costa Rica, solamente en este caso. También el IPM ha servido para la asignación de recursos. Por ejemplo, en Costa Rica se dieron cuenta que en la meseta central, donde la mayoría de la gente vive, mucha gente vive en la meseta central, gran parte del presupuesto de la pobreza por región se iba a la meseta central, cuando en realidad la incidencia de pobreza multidimensional era mucho más baja que en otras regiones. Las regiones donde había mucho más incidencia de pobreza multidimensional no estaban recibiendo el dinero del gobierno. Eso provocó un decreto presidencial que todos los programas de la pobreza en Costa Rica pasarían por la vista del IPM para cambiar este tipo de asignación de recursos. Ese es el poder de este tipo de herramienta, si se usa eficaz y eficientemente. Entonces, esto no voy a, porque me imagino que Renata posiblemente hable más de esto, pero este es el ejemplo de Colombia y quería mencionar que COVID ha sido muy interesante, porque lo que ha hecho el DANE con COVID es que ha tomado el IPM, ha hecho un índice de vulnerabilidad para complementar el IPM y ahora por cuadra, por manzana, tiene identificadas las personas vulnerables y las personas pobres por multidimensionalmente. Y esto es increíble. O sea, Colombia es uno de los únicos países donde ha tenido la posibilidad de hacer esto a tan nivel de grano, pero es muy importante como una herramienta de lo que se puede utilizar esta herramienta para llegar a conocer verdaderamente a nivel de cuadra quién es pobre, quién no es pobre, quién es vulnerable y de qué son las privaciones que existen. Disculpa, disculpa, te quedan 5 minutos. Sí, yo quiero terminar diciendo unos 3, 4 minutos sobre el índice de pobreza empresarial. Hace 2 o 3 años en Costa Rica empezamos algo que se llama el índice de pobreza multidimensional de las empresas. Las empresas se dan cuenta que mucha de la gente que viene a trabajar en las empresas, o sea, nosotros nos dimos cuenta que las personas que vienen a trabajar en las empresas, en la casa andan con mucha pobreza. Entonces, vienen bien vestidos al trabajo, pero en la casa tienen problemas de salud, tienen problemas de vivienda, hay gente que no está trabajando, etc. Entonces, está establecido algo ahora del índice de pobreza multidimensional empresarial y lo quiero mencionar porque una de las cosas que nos da este índice es tomamos el índice nacional de, digamos, Costa Rica, Guatemala, Honduras, donde estamos trabajando, y en este campo, y lo adaptamos a la empresa privada. Ese IPM empresarial, como es adaptado y no tiene los mismos, no es una encuesta hecha por el Departamento de Estadísticas, lo hemos podido también ampliarle otras variables y le hemos ampliado la variable de género. Entonces hay todo un dashboard ahora en el IPM empresarial que es específicamente sobre género para tener más información sobre el IPM de que arroja el IPM nacional sobre género. Eso va a ser, este programa está empezando, pero de aquí a unos 3, 4 años vamos a tener datos, yo creo, especialmente en América Latina, porque estamos empezando en América Latina, para establecer un IPM complementario en la empresa privada que sea igual, similar al de la empresa del nacional, para que la empresa privada pueda unirse a la batalla en contra de la pobreza multidimensional en la América Latina. Hemos creado para esto, no lo está haciendo OFI, sino lo está haciendo una empresa nueva que se llama Sofía, OFI en el medio, pero es Sofía Oxford, y Sofía Oxford es con la idea principalmente de implementar el IPM en el sector privado. Y entonces la idea es tener esos datos, ¿no? Para entonces la idea es medir la pobreza o el bienestar, estamos hablando del bienestar, no solamente de la pobreza. El bienestar de los empresarios, de todas las empresas, de los empleados, de los gerentes, del dueño, de todos, y entonces volcarlos a soluciones para entonces impactar la pobreza del colaborador y su familia, porque estamos viendo la realidad del empleado y de su familia en esa encuesta que se está haciendo. Y estamos haciendo lo mismo acá que se hace con el IPM nacional, que es cómo lo atamos a los ODS. Este es el caso de Guatemala.
para terminar. O sea, este es el caso de Chile, perdón. Entonces, yo creo que lo que quiero decir, entonces, para terminar, es lo siguiente. Si quieren más información, pueden ir acá. Primero, la pobreza no es solamente de ingreso y nosotros, especialmente los que estamos en agencias internacionales que tienen el ser humano en el centro de su enfoque, tenemos que argumentar a favor de un enfoque multidimensional. Sea el IPM otro, pero tiene que ser el enfoque, tiene que ser multidimensional. Segundo es que datos son esenciales porque si hay datos confiables, entonces puedes enfocar programas sin un desperdicio de dinero y hacerlo con una eficiencia y también eficacia mejor. Tercero es que el IPM es una herramienta muy práctica para focalización y para la gobernabilidad y la gobernanza, no solamente para la medición de la pobreza. Y tercero, un experimento nuevo, estamos realmente en pañales, estamos empezando, hay 40 empresas en Costa Rica que lo han hecho a través de Horizonte Positivo, que es el socio nuestro en Costa Rica, y hay 2 o 3 empresas que lo están empezando en Guatemala, una empresa en Honduras, y estamos precisamente ahora expandiendo esto de Costa Rica a Centroamérica y después próximamente en Chile y en Colombia. Cualquier pregunta, con mucho gusto, y eso ha sido un gran placer poder darle una explicación rápida del IPM y decirle y terminar con una nota positiva. Todos estamos en casa un poco deprimidos, sin embargo, hay herramientas y hay oportunidades. Yo creo que la alianza de las Naciones Unidas con otras agencias pueden traer un cambio significativo en América Latina para no regresar a donde estábamos antes, sino regresar a un futuro mejor, donde realmente las personas que han estado fuera del sistema se incorporen al sistema con beneficios y sean partícipes reales del desarrollo de los países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, John. Muchas gracias también por el tono de esta nota final, de cerrar con un tono optimista. Siempre que hablamos de estos problemas, son problemas, el problema de la pobreza asociado al problema de la desigualdad, creo que es algo especialmente angustiante para quienes aspiramos a vivir en una sociedad más igualitaria. Muchas gracias por tu presentación. Tomo 2 o 3 de los aspectos que vos señalaste. La importancia de complejizar nuestro entendimiento de la pobreza y nuestra forma de caracterizarla, de medirla y de seguirla en el tiempo, y lo útil que es la herramienta del IPM para eso. Lo clave que es la generación de datos, ¿no? Aquí creo que podemos conversar mucho sobre la situación de los institutos de estadística de nuestros países y la importancia de la generación de información, sobre todo para poder informar a las políticas públicas, ¿no? Porque una cosa es la dificultad que podemos tener quienes hacemos investigación y no tenemos datos con los cuales escribir nuestros trabajos, pero lo más grave es que quienes toman las decisiones de política pública no tengan una información fehaciente y lo suficientemente compleja como para poder abordar adecuadamente los problemas. Y por supuesto señalar el énfasis que vos hiciste respecto de cómo una estrategia de medición es también una herramienta de política pública, y cómo es necesaria también para disputar los recursos y también para discutir qué tipo de diseño de política pública es el más adecuado, y en ese sentido vos diste tu propia posición respecto de la necesidad de focalizar el uso de estos recursos. En América Latina la discusión entre la focalización y la universalización es amplia y se renueva y se potencia en este contexto de COVID y la vamos a seguir dando. Parte de esa discusión la va a traer ahora Soledad Salvador, presentando el caso específico de los programas de transferencias condicionadas de ingreso que se han transformado en la región en programas de una extensa cobertura, ¿no? Y que un poco revela cómo los países van asumiendo que hay contingentes de población que estructuralmente quedan afuera del beneficio del progreso económico. Es solo un placer escucharte como siempre. Tenés la palabra, te aviso cuando te queden 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Corina. Voy a compartir la pantalla. A ver si ahí. Bien, bueno, como hoy les planteaba Corina, yo iba a referirme específicamente a este tema más vinculado a los programas de transferencias, porque efectivamente en marzo, luego de que en varios países de la región se decretó todo el tema de el distanciamiento social, y eso implicó una reducción importante en la generación de ingresos de nuestros países.
claramente hubo como una estrategia que fue, bueno, recurramos a lo que ya conocemos, ¿no? Lo que ya existe, como decía Corina, que son los programas de transferencias monetarias para buscar dar algunas soluciones. Entonces, en el contexto del COVID, que claramente implica una crisis que no es solo sanitaria, sino también es social y económica, que es sin precedentes y que por desgracia nos dicen que nos vamos a tener que acostumbrar a ello. Yo todavía no me he podido convencer de eso, pero bueno, por desgracia cada vez que se les pregunta a los periodistas o a los técnicos especializados en estos temas, nos siguen repitiendo que sí, que efectivamente lo que se recoge es que hay que acostumbrarse a situaciones de este tipo y bueno, para eso hay que armarse de mejores herramientas, como decía hoy Corina. Estas surgen con otro objetivo y claramente no fueron suficientes para paliar todos los problemas que trajo esta crisis. Pero bueno, la idea es contarles un poco cómo nos fue. Este trabajo se hizo, se publicó en mayo creo, pero en realidad lo trabajamos entre marzo y abril, principios de abril. Así que claramente también van a haber datos de los países que probablemente estén mejor actualizados hoy por hoy en la herramienta esta de track que nos ofrece PNUD y las agencias de Naciones Unidas para poder verificar, ¿no?, qué cosas de estas capaz que algunas se hayan ampliado o cambiado, o al revés, que hayan dejado de tener vigencia. Bueno, como siempre, todas las crisis siempre tienen impactos diferenciados de género, porque a su vez estamos en una región que es la más desigual del mundo, pero que a su vez tiene brechas de género muy importantes, aún aquellos como nos pasa en Uruguay, que nos dicen, bueno, ustedes están en muchas mejores condiciones que otros países de América Latina, sí, pero en temas de género estamos bastante mal. A su vez estas crisis amplifican desigualdades estructurales y estructurantes, ¿no? Como decía Corina, bueno, hay una parte de esta crisis que también viene, ¿no?, de una forma de estructurar el sistema productivo y de esa heterogeneidad productiva que existe y que nos lleva a tener desigualdad más allá de que estemos en momentos de expansión o de crisis. Siempre terminamos reproduciendo desigualdad porque algunas de estos problemas, que son las estructuras de restricción de género, no han sido bien atendidas. Entonces creemos que en este momento, como decía recién Joe, también estamos en esa posibilidad y oportunidad que nos dan a veces las crisis, que es de buscar, ¿no?, un sistema que nos permita transitar en una sociedad más igualitaria, si ese fuera el objetivo de quienes hoy gobiernan o están en las decisiones económicas de nuestro país. Se pone de manifiesto la necesidad de avanzar la implementación de políticas de protección social que contribuyan a la igualdad de género, ¿no? Eso es como el objetivo del cual nos estamos proponiendo. Probablemente haya quienes no estén capaz que hoy en este curso y tampoco tengan tan claro que en realidad la meta debe ser ir hacia la igualdad, porque con la igualdad de género también vamos a garantizar las otras igualdades. La crisis afecta de manera desproporcionada a las mujeres, eso lo sabemos porque ya de por sí las mujeres tienen desventaja y esto ya se vio en los paneles anteriores, ¿no?, donde las mujeres, bueno, claramente tienen una mayor carga de cuidados y esto, que a su vez fue agravado en el marco de esta crisis en particular, por lo que implicó, ¿no?, todo el tema del distanciamiento y del cierre de los centros de cuidado, de los centros educativos, donde el trabajo, no solo pasó el trabajo de la familia a la casa, sino también el cuidado retornó a la casa, y bueno, y decíamos, como se planteó también en uno de los primeros paneles, que quedó todo en el mismo lugar. Entonces eso implicó claramente que hay menos tiempo para insertarse social y laboralmente, y a su vez hay quienes capaz que estaban insertas y tuvieron que abandonar sus empleos, o quienes han retornado, ¿no?, a una modalidad más precaria de empleo, lo cual tampoco es algo que debemos descuidar. Nosotros también hicimos un brief sobre el tema de las trabajadoras remuneradas del hogar, que claramente se veía esto, ¿no?, como en los países donde se había logrado avanzar capaz en algún tipo de formalización o de mejora en las retribuciones, etcétera, también estábamos en momentos como de retroceso. Entonces las mujeres tienen de por sí empleos más precarios, en situación de informalidad y con ausencia de protección social, y esta crisis claramente afecta eso en mayor magnitud. Entonces, ¿por qué hablar de transferencias monetarias? Porque es lo que se utilizó, como les decía, en la región como mecanismo más extendido de protección social y más rápido de respuesta en situaciones de emergencia, ¿no?, tanto ante dificultades económicas y sociales para esta población que está en situación de pobreza y que a su vez cambió, ¿no?, el mapa de quiénes son estas personas, ampliándolo, no más que transformándolo, sino que ampliando la cantidad de gente que podía estar en situación de privación, como nos decía hoy Corina.
Este documento entonces lo que buscó fue analizar, ¿no?, desde el origen de las transferencias, porque sabíamos que existían, bueno, todos estos trabajos previos, donde Corina también tuvo mucho para aportar sobre la dimensión de género de estos programas, ¿no?, y los déficits que tenían en el momento en que no visualizaban esa mayor carga que podía generar en las propias mujeres, pero tampoco visibilizaban este programa como una oportunidad para transformar, ¿no?, la desigualdad de género, o sea, para darle oportunidades también a las mujeres para que puedan formarse y emplearse mejor. Ya vi que en alguna de las inquietudes del chat aparece este tema, y sí, claramente estos programas deberían de transitar hacia ahí. Se generaron innovaciones y buenas prácticas en los programas para responder a esta COVID. En algunos países hubieron experiencias mejores que en otros. Y, bueno, y se plantean también acá las recomendaciones, que se las voy a presentar al final, y la articulación que podría haber entre estas medidas, como les decía hoy, con políticas más estructurales y de respuesta que irían más hacia el mediano y largo plazo, ¿ah?, que no se debería de perder de vista, por más que en las coyunturas de crisis siempre lo que uno busca atender con los pocos recursos a veces disponibles es el corto plazo, pero pensar que hay inversiones que duran en el tiempo y que de última pueden traer mejores resultados en el más largo plazo, o que por lo menos no impacten negativamente en el mediano y largo plazo. Bueno, hay datos también ahí de los que pudimos recoger sobre esto de que más de la mitad de las mujeres en situación de pobreza no ingresan al mercado laboral, básicamente por razones de cuidado, tienden a dedicarse casi exclusivamente a trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Una parte importante del empleo femenino se concentra en trabajo por cuenta propia, trabajo familiar no remunerado y servicio doméstico, y en esas ocupaciones la cobertura de la seguridad social tiende a ser generalmente inferior, y no poseen protección en caso de lo que está pasando ahora, ¿no?, reducción de horas de trabajo o desempleo. Entonces, también estaban peor preparadas para afrontar estos momentos. Y los programas de transferencias monetarias que surgen, ¿no?, allá en los años del ajuste estructural, buscando compensar, ¿no?, a aquellas personas que iban a sufrir esos ajustes. Podríamos hablar que hay programas de transferencias monetarias más amplios que las transferencias monetarias condicionadas, y que estas últimas son como un instrumento específico dentro de esos programas más amplios. El mecanismo de protección social mediante el que se transfiere renta a los hogares, como decía hoy John también, con esta idea de que, bueno, si no transfiere ingresos de esa forma va a ayudar a aliviar esa situación de pobreza. Y como también decía Corina, probablemente se entendía que también podría garantizar una salida más estructural de esta situación de pobreza, que en realidad no creemos que sea el resultado que se haya logrado. También han sido una herramienta de acción humanitaria, ¿no?, porque en temas de seguridad alimentaria, de asistencia dirigida a personas afectadas por emergencias, como otro tipo de catástrofes, que también surgen ¿no?, en otros países de la región, y facilitar accesos a servicios de salud y educación, por esta idea de que, bueno, de que no todos estaban accediendo, y que era una forma también de obligar a los hogares a que este derecho se garantizara. Entonces las transferencias monetarias condicionadas están pensadas para mejorar esta situación económica de los hogares con bajos recursos, y generalmente con mayor presencia de niñas y niños, porque es parte de lo que se valora, ¿no?, en el momento de definir esa transferencia. Y bueno, y tiene esta intencionalidad de generar un efecto ingreso atado a una condicionalidad, con todos esos supuestos que hay detrás de lo que se espera que resulte de esta condicionalidad, que bueno, a su vez, claramente en esta situación de pandemia, esas condicionalidades también se vieron afectadas, y creemos que en realidad, más que exige una condicionalidad para tener un ingreso, debería de usarse para alentar, como decía hoy, ¿no?, la mayor formación e inserción de las mujeres, y también la posibilidad de que aquellos niños que no hayan retornado, ¿no?, a los centros educativos, cuando estos se abran, puedan ser un vehículo para fomentar este retorno. Entonces las mujeres en estos casos son las más beneficiadas, porque han sido vistas y visualizadas como aquellas beneficiarias operativas, porque tienen una mejor capacidad para administrar, se considera, esos recursos y cubrir necesidades de sus hijos e hijas. Básicamente lo que se decía era que, bueno, que el hombre usaba la plata tal vez para otros fines que no eran necesariamente la mejora de la calidad de vida de sus hijos. Entonces se consolidó esa prescripción cultural socialmente asumida de que son ellas quienes deben asumir la responsabilidad por el cuidado de sus hijos e hijas y de las personas dependientes en su familia. Estas transferencias monetarias, entonces, por un lado están quienes avalan, ¿no?, argumentando que generan condiciones para que las familias inviertan en capital humano, logrando un mayor apoyo hacia los mismos, porque dicen, bueno, en realidad
en la medida, ¿no?, de que son los que no reciben estas transferencias, los que las financian a través de sus impuestos, ¿no?, en la medida que son condicionadas, van a generar mayor fidelidad en esa gente, de que, bueno, yo pago impuestos porque sé que esto mejora, y se le exige a esa familia que mejore la situación de sus hijos para que en un futuro podamos ir hacia una sociedad con menos pobreza y menor necesidad de hacer transferencias, pero eso no es lo que se verifica, y más bien terminaba pasando lo que decía Corina, que no se miraba a las mujeres como potenciales generadoras de ingresos también, y necesidades que podrían ellas ir resolviendo en la medida que se lograran insertar en buenas condiciones en el mercado laboral, sino como aquellas que sostenían estas condicionalidades, pero se mantenían en esa situación de pobreza. Los que critican estas transferencias entonces dicen que todas las personas deben tener garantizado por parte del Estado ese piso básico de derechos, porque también al ir hacia el uso de las transferencias monetarias condicionadas se focalizaba las políticas, buscando con ello supuestamente ser más eficiente en el uso del gasto, pero se dejaba, ¿no?, de tener como esta idea de la política universal como aquella que nos tenía que garantizar a todos los mismos derechos básicos para acceso a la salud y a la educación. Y también esto de que generan condiciones para que esas personas tengan las mismas oportunidades de integración social. Entonces, ahí lo que se plantea también como alternativa es la renta básica universal, ¿no?, como una posibilidad para transitar, ¿no?, y una salida de estas transferencias monetarias condicionadas. Entonces, las transferencias, ¿no?, en el marco de la emergencia esta del COVID, y qué pasó en la región, acá básicamente el objetivo, como decíamos, fue paliar impactos económicos y sociales generados por esta pandemia, y ello se buscó a través de nuevos mecanismos de transferencias, en algún caso la expansión de estas transferencias ya existentes a otros grupos de población que antes no estaban considerados, o el incremento de las transferencias que ya existían, ¿sí? O sea, duplicar el monto de la transferencia, por ejemplo, o aumentarlo en tanto por ciento, fue otra de las medidas. Básicamente, aparte, esto estuvo dirigido por eso a aquellos sectores que podían haber visto más afectados sus ingresos por la pandemia, que claramente eran los que en las crisis anteriores a veces nos ayudaban a salir, como el sector informal, por ejemplo, ¿no?, que cuando había una crisis económica, generalmente era el sector donde iba, ¿no?, aquel asalariado formal se transformaba en cuenta propia, generalmente porque tenía su emprendimiento en una feria, en un lugar que le permitía resolver esa falta de ingresos, pero con la pandemia eso también se vio limitado, por lo cual no fue el vehículo, ¿no?, de salida de estas personas de la situación de pobreza. Bueno, hubo algunos ejemplos donde se buscaba preservar el empleo, otorgando un subsidio de salario en vez de a las personas, o sea, en vez de hacer una prestación para la persona que perdía el empleo, o se le reducía su dedicación al empleo, como fue algunos seguros de desempleo parcial, sino que lo que se hizo fue subsidiar al empleo, para mantener el empleo de estas personas. Después están las personas que perdieron su empleo y no recibían ningún tipo de compensación o prestación social, básicamente todas aquellas actividades públicas, como sabemos, o las vinculadas a los viajes, etcétera, que bueno, que en algunos casos habrán ido al seguro de paro cuando existe, o habrán perdido su empleo, y también eran personas a veces que trabajan con un porcentaje de sus ingresos bastante informalizados. Después está el caso de las personas adultas mayores, que en general no estaban vistas, muchas veces en estos programas de transferencias reciben tal vez las pensiones, que ya nos hablaron en otras sesiones pasadas, pero sí tuvieron que ser incluidas porque efectivamente, dado que tenían que mantenerse en esta situación de aislamiento, también estaban teniendo problemas, dificultades para tener sus propios ingresos. Y bueno, hay personas también que puedan ser afectadas por crisis humanitarias en la región, que también estaban siendo dirigidas estas transferencias. Algunos de los ejemplos, en realidad en el Policy Brief tenemos una tabla con todos los países, y ahí identificamos, ¿no?, en función de estas tres opciones que le planteaba antes, de si generaron transferencias nuevas de aquellos países donde se aumentó, se amplió la población beneficiaria, o se aumentó el monto de la transferencia. Muy poco, solo en el caso de Argentina y República Dominicana, aparecían en aquel momento las tres opciones, ¿no?, que habían cubierto. En el caso de Argentina, duplicaron el monto de la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo,
concedieron un monto equivalente a otros grupos poblacionales y crearon el ingreso familiar de emergencia, que es una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional por esta situación. En Brasil se expandió en forma horizontal, o sea, se incluyó más personas en el beneficio del Bolsa Familia. Se otorgó un bono durante 3 meses a trabajadores informales, microempresarios individuales, trabajadores independientes y desempleados que no reciben Bolsa Familia. Se duplicó el monto para las familias donde la mujer es la única responsable de los gastos, o sea, acá se tuvo en cuenta algo interesante, ¿no? Que en aquel hogar donde los dos no estaban recibiendo, ¿no? Porque podían recibir ambos miembros de la familia el bono, cuando era solo una mujer, o sea, un hogar monoparental femenino, que se le duplicara esa prestación, y se amplió el acceso al beneficio de pago continuo a las personas mayores y con situación de discapacidad. En El Salvador se entregó una transferencia relacionada con el consumo de energía eléctrica. Acá nos interesaba mostrarlo simplemente porque tuvieron problemas para identificar a esta población, que era lo que a veces en otros países tenían como más resuelto. Entonces, en este caso, estuvo relacionado, ¿no?, a la tarifa que pagaban de energía eléctrica para identificar quiénes eran los beneficiarios y para tratar de llegar a una población mayor. Hubieron otras dificultades en otros países que tenían que ver también con el acceso a esta prestación, ¿no? Porque no era solo que se las concedieran, después que les llegara, en un momento donde la presencialidad estaba limitada o reducida, y todo el tema, bueno, de cómo hacer llegar, ¿no?, a través de soportes informáticos estas transferencias, que en algunos países, por ejemplo, como el caso de Uruguay y otros países, esto ya estaba así, ¿no? Ya la transferencia se obtenía en forma electrónica, pero bueno, hubo países que tuvieron este tipo también de dificultades. En México se implementaron medidas de transferencias a personas trabajadoras informales, extendiendo sus programas estatales de transferencia, y en algunos lugares, como en el caso de México, Brasil y Argentina, tienen esta autonomía por estado o municipio. El programa estatal de reducción de pobreza Supérate tuvo un nuevo componente que denominó Supérate Mujeres para mujeres jefas de familia. En República Dominicana... Te quedan 5 minutitos. Bueno, se plantea una doble expansión del programa Comer Primero, por un lado vertical, como decía hoy, de aumentar el monto, y horizontal de incluir a familias en pobreza extrema, moderados, sectores vulnerables, trabajadores por cuenta propia, etc. Entonces, yendo a las recomendaciones, básicamente lo que planteamos es, bueno, claramente hay que hacer una suspensión de las condicionalidades de los programas de transferencias monetarias por esta situación de pandemia que no estaba permitiendo. En algunos casos se hizo explícita esta suspensión, y en otros casos se hizo, de hecho, pero bueno, habría que también pensar cómo retornar, ¿no?, a una situación donde más bien la condicionalidad sea un factor para estimular, ¿sí?, a que se inserten nuevamente, sobre todo aquellos niños que hayan desertado del sistema educativo nivel primario o secundario. Asegurar la inclusión de las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad como beneficiarios de estos programas u otros fondos de contingencia. También asegurar mecanismos alternativos para el cobro de las transferencias que minimizaran los desplazamientos y evitar esto de las aglomeraciones, era algo que hay que pensar también para el futuro. Promover programas complementarios para generar ingresos de las mujeres, y acá pensamos, bueno, todo lo que se tuvo que generar, ¿no?, para paliar la situación de pandemia, tanto en la elaboración de los dispositivos, ¿no?, de los tapabocas, de los uniformes, etcétera, también cómo beneficiar a que las mujeres puedan insertarse en esos en programas de empleo que les permitan participar, y también, y muy importante, esto de promover la participación de las organizaciones de mujeres, y acá claramente aquellas que están vinculadas a trabajadoras remuneradas del hogar nos decían que, bueno, que ellas en algunos países reclamaron el tener este lugar de participación, pero sabemos que hay otras mujeres que no han tenido esta posibilidad de participar en donde se toman las decisiones sobre los beneficios que se les van a otorgar. Y ya, bueno, para llegar al final de la presentación, lo que llamamos el día después, que es cómo incluir esta dimensión de género en las políticas sociales y económicas. Creemos que este contexto es una oportunidad para abogar por estas políticas, que tienen que buscar reducir brechas de género en el plano económico y social, básicamente incorporando esta dimensión de género en estos programas, desarrollando también programas humanitarios de transferencias monetarias sensibles al género, donde hay deserción escolar, como les decía hoy, y hay percepción de transferencias, mantener transferencias buscando que sean un estímulo al retorno, promover también la formalización e incorporación de mujeres a los sistemas contributivos, o sea, tanto porque se formen más, como también buscar mecanismos para que puedan formalizar sus emprendimientos, su trabajo. Desarrollar políticas y sistemas de cuidados, y esto verlo como una inversión, ¿no? Hoy
ha sido definido como el Día de Acción Mundial por los Cuidados, el 29 de octubre, y creo que es algo de lo que hay que reclamar, ¿no? Pensar como esto, que generalmente se ve como un costo, en realidad es una inversión que genera retornos en el corto, mediano y en el largo plazo para mejorar, como decía Corina, no solo las situaciones coyunturales de pobreza, sino también la reducción de la desigualdad. Y bueno, y apoyar medidas para fortalecer emprendimientos productivos, fomentar la inclusión financiera y bancarización de las mujeres, promover la creación de servicios financieros integrales que miren el todo, ¿no?, de las necesidades que tienen las mujeres y no solo, por ejemplo, dar un microfinanzas con algo que solo atiende a una necesidad. Vincular programas de transferencias con otras medidas de prevención, mitigación y respuesta en situaciones de crisis, y avanzar hacia un esquema de ingreso básico universal que amplíe la cobertura más allá de las personas en situación de pobreza, que bueno, lo veíamos como algo también que es de discusión, pero que nos parece que está bueno que esté sobre la mesa. Así que los dejo para acá, y espero que podamos seguir con el intercambio. Muchísimas gracias, Soledad, por una presentación sintética pero muy comprensiva. Me parece súper importante que hayas traído un poco estas discusiones sobre los a favor y los en contra de estos programas, que creo que tiene que seguir alimentando el debate del análisis de género y feminista sobre estos programas, pero también y sobre todo de la propia gestión de estos programas, y me parece súper relevante poder ubicar este análisis en este contexto de COVID y ver cómo este tipo de herramientas, qué flexibilidad o no tienen para atender estas situaciones de emergencia. Súper interesante el recorrido que vos hiciste con los casos nacionales que nos trajiste. Recuerdo que existe esta herramienta del tracker que nos presentaban al principio del curso, donde podemos ir viendo más en detalle el caso de los demás países, y donde figura esta información. Y me parece que una discusión interesante que esto abre, y que un poco Soledad lo planteaba al final de su exposición, es, bueno, cuánto de las cosas que se han tenido que hacer o que se han hecho como reacción a la crisis, quedan, no quedan, o cómo las transformamos para el día después, ¿no? Como decía Soledad, y en qué medida esas innovaciones pueden ir potenciando lo que estos programas tienen justamente de fuerte y de transformador, y revisando lo que tienen de controversia. Así que genial, hay varios comentarios en el chat que luego vamos a ir revisando, y también insisto con que muchas de las cosas que van apareciendo las vamos a ir retomando en las sesiones que todavía nos quedan. Es un placer ahora para mí volver a darle la palabra a Renata Pardo, que va a volver sobre el tema de la pobreza multidimensional y su aplicación operativa a un caso nacional, con el caso de Colombia, donde va a poder seguramente profundizar algunos de los aspectos que John nos introdujo previamente. Adelante, Renata, te escuchamos con mucha atención. Gracias, Corina. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí ya estamos viendo? Sí, tal vez puedes ponerla en modo presentación. Perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias. John hizo una excelente introducción y presentación de algunas de las cosas que iba a mencionar acá, pero he visto otras preguntas que sé que se van a abordar con detalle más adelante, pero que entonces creo que puedo abarcar un poquito acá. Y es, como presentó John, para Colombia se seleccionaron 5 dimensiones. Estas dimensiones, y cada país tiene su forma de hacerlo, se seleccionaron en Colombia, les cuento el caso, a partir de varios criterios. Uno, que establecía la Constitución respecto a derechos humanos y como el derecho a acceso de bienes esenciales. ¿Qué indicadores, usualmente en indicadores multidimensionales internacionales, se tenían en cuenta? Por ejemplo, el índice de desarrollo humano. Se revisó en Colombia, se tenía el índice de necesidades básicas insatisfechas. Y pues también como una evaluación de qué aspectos era importante tener en cuenta en el caso de Colombia. Y lo digo así porque recuerdo, por ejemplo, que en Colombia se debatió si debería incluirse, por ejemplo,
una dimensión de violencia. Y estuvo mucho tiempo en el debate y no se hizo, digamos, por varias razones. Una es que también en esta decisión de qué dimensiones se pueden incluir en la medida multidimensional, hay algunos limitantes que es precisamente la fuente de información con la que se cuenta para hacer la medición. Y es, por ejemplo, en el caso del IPM Colombia se hubiera querido incluir temas de nutrición infantil o temas de salud sexual y reproductiva, pero la encuesta no contenía este tipo de información. Sí lo tenía la encuesta nacional de salud, que muchas de las encuestas en todos los países de hecho las tienen, pero entonces perdíamos la oportunidad de medir, por ejemplo, la dimensión de trabajo que considerábamos era muy importante para el IPM Colombia. En el tema de violencia lo mismo, no teníamos muchas fuentes de información que nos permitiera como medir esto, y por otro lado considerábamos que o sea, que la violencia afectaba indiscriminadamente, digámoslo así, a toda la población, y probablemente no nos iba a discriminar tanto o como para permitir focalizar en población multidimensionalmente pobre. Entonces solo hago este recuento para decir, hay muchos criterios que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar las dimensiones que se quieren medir. Y para aprovechar e incluir otro mensaje aquí, y es, cuando se hizo esto, no tuvimos en cuenta el enfoque de género, por ejemplo. Y cada vez con más fuerza entra esta necesidad de tenerlo en cuenta en nuestras mediciones. Creo que con la crisis que vivimos y post-COVID es absolutamente relevante y salió a colación. Tenemos que poner atención en estos temas. Las mujeres están más en trabajo informal, los jóvenes también. Y entonces, pues creo que hay una oportunidad también de repensar qué dimensiones y qué variables debemos incluir. Vi que Guillermina mencionó en el chat, se compartió un documento que se está discutiendo sobre estas dimensiones que deberían tenerse en cuenta más con un enfoque de género específicamente para las mujeres. En el caso particular de Colombia, existe un comité de expertos en pobreza que vela por la medición tanto monetaria como multidimensional. Cuando digo vela por ella es, está constantemente haciendo revisión de las medidas en términos de necesidad de actualización o cambio en fuentes, cosas así. Entonces, es sano, es saludable. Por ejemplo, para el tema de pobreza multidimensional se están empezando a analizar ajustes en dimensiones. ¿Qué puede pasar? Que hay dimensiones que están cubiertas. Voy a mencionar, por ejemplo, el aseguramiento en Colombia es prácticamente ahora como el 97-98% en salud. Eso igual podría ser debatible. ¿Queremos dejar de medirlo o queremos seguir monitoreando que el aseguramiento esté para toda la población? Pero puede ser que encontramos que hay dimensiones o variables o indicadores que dejan de ser pertinentes, otros que se vuelven importantes. Y entonces, en esta construcción de un índice de pobreza multidimensional, creo que es siempre importante darle la mirada de lo que está pasando en nuestros países, de lo que está pasando mundialmente, por ejemplo, ahora con el COVID, y no pensar que son medidas estáticas. De hecho, son, como lo mencionó John, no solo una medida, sino herramientas también que nos sirven para la política. Y ya voy a avanzar hacia allá. Entonces, pues aprovecho esta primera diapositiva. John lo mencionó, en nuestro IPM tenemos condiciones educativas del hogar, bajo logro educativo y analfabetismo, condiciones de la niñez y juventud, en donde se mide inasistencia escolar, rezago escolar, acceso a servicios del cuidado de la primera infancia y trabajo infantil. En la dimensión de trabajo se mide el empleo informal y el desempleo de larga duración. En salud se considera como privación no aseguramiento o no acceso a servicios de salud dada una necesidad. Y en vivienda y servicios públicos, no acceso a fuente de agua mejorada,
inadecuada eliminación de excretas, pisos inadecuados, paredes inadecuadas y hacinamiento crítico. Entonces, como lo mencionó John, es lo que se pensó en Colombia, y es podemos ir de lo multisectorial a lo multidimensional. Es decir, esta unión de ministerios y de los sectores responsables de la política, guiados por el IPM y viceversa. Un IPM guiado por la política, y entonces allí voy a ir. Como en las dos vías que se tomaron en Colombia, es decir, de lo multisectorial a lo multidimensional y viceversa. Entonces, en este primer gobierno del presidente Santos, se hizo una primera microsimulación de lo que sería la meta de pobreza multidimensional, dadas unas políticas sectoriales ya definidas en el Plan de Desarrollo Nacional. Entonces, cada ministerio en este plan, que es el de gobierno que tiene 4 años, definió temas, por ejemplo, en educación, de cobertura educativa, metas de disminución del analfabetismo, metas de aumento en la cobertura de salud, metas de disminución de la informalidad y así sucesivamente. Claro, todas las metas de gobierno, pero de ese plan se seleccionaron todas aquellas que tenían impacto en los indicadores seleccionados para el IPM, y con esta simulación se hizo una estimación de cuál sería la meta de gobierno para la reducción de la pobreza multidimensional. Entonces, allí vamos como en esta vía de multisectorial a la medida multidimensional. Ahora, esta misma meta fue incluida en el plan de desarrollo, y es a partir de allí que se organizó lo que mencionó John, esta mesa transversal de pobreza, en donde participaba tanto el presidente de la República como los ministerios a cargo de las políticas que tendrían impacto sobre esta meta de pobreza multidimensional. Esta iniciativa fue muy buena porque pues se fue monitoreando cada uno de los indicadores, con la posibilidad de que los ministerios tuvieran herramientas para ver en qué estaban rezagados o en qué iban bien, y la posibilidad de ajustar, si era necesario, temas de política para alcanzar los logros establecidos en cada una de las metas. Entonces, este fue una iniciativa muy buena que se avanzó en ese momento. Otra que se hizo por primera vez es, no existían mapas de pobreza en ese momento. Aquí estoy hablando más o menos del 2010, así que con datos del censo 2005 se construyeron mapas de pobreza. Aquí solo quiero mostrarles aunque ya se tenía, ya se tenía información de que las zonas más periféricas o más alejadas de la capital eran las más abandonadas, o las que tenían más difíciles condiciones de vida. Estos mapas efectivamente nos permitieron comprobar eso. En este que presento aquí a la derecha es específico para las zonas rurales, con datos pues ya en ese momento no eran tan viejos, pero del 2005 teníamos muchos municipios, fíjense, todos en la periferia, con incidencias del más del 90% de pobreza multidimensional. Entonces, pues esto también inició y bueno, después aquí en Colombia surgieron otras cosas, como la misión de ruralidad, en la que se buscaba como enfatizar en cuáles eran esas políticas. Pero entonces, para mencionar estos mapas, empezaron también esta fuerza para decir, miremos en lo territorial qué está pasando. Obviamente aquí, con todas las potencialidades del IPM, no solo vemos la incidencia, sino que además podíamos ver qué combinaciones de privaciones estaban experimentando los hogares simultáneamente, si eran temas de vivienda, de educación. Entonces, pues esto también sirvió para guiar mucho la política. Más o menos en 2013 o por ahí, surge la necesidad de hacer una reforma y una ampliación de la cobertura del programa de transferencias condicionadas en Colombia, Familias en Acción.
y en ese momento se utiliza precisamente este índice de pobreza multidimensional a nivel municipal para utilizarlo en la focalización de esta ampliación de la cobertura del programa de Familias en Acción, estableciendo para estos grupos 3 y 4, en el grupo 3 aquellos municipios con pobreza multidimensional menor a 70% y un grupo 4 municipios con IPM mayor a 70%. O sea, aquí adicionalmente esa medida se utiliza como focalización de este programa en ese momento. Y aquí actualmente se utilizó también, ya con datos recientes del censo del 2018 en Colombia, para focalizar políticas durante pues al inicio de la pandemia y pues sigue sirviendo. ¿Qué hubo aquí distinto? O particular en el caso de Colombia y que sería pues muy importante si los países en la medida de lo posible lo pudieran hacer, es tener datos georreferenciados. Al tener datos georreferenciados, eso fue lo que permitió que se pudiera tener con tanta granularidad datos de pobreza multidimensional y otros datos, que fue donde se hizo la combinación de otros índices de vulnerabilidad para hacer focalización en el caso de la pandemia. Entonces, por un lado se utilizó el IPM como uno de los criterios para focalizar el programa Ingreso Solidario, que entre los que se mencionaron fue uno nuevo creado de transferencia de ingreso no condicionado para atender el impacto económico del COVID. Esta herramienta se utilizó en combinación con muchas otras de tanto registros administrativos como el IPM. Y allí otra cosa que quiero mencionar y es, se contaba con identificación de las personas que permitió hacer cruces de distintos registros administrativos y con eso ser más precisos. Aquí se hizo una focalización de hogares que no recibían programas sociales antes de transferencias. Entonces, este fue un reto además porque había que actuar con la mayor celeridad. Y fue gracias a que las distintas agencias y ministerios interactuaron y compartieron bases de datos que fue posible identificar población informal. Porque como se ha mencionado también, pues es población que está por fuera de la atención de protección social, por lo menos la contributiva. Y además nos enfrentábamos a una población que no necesariamente, pues de hecho, que no estaba cubierta y muchos, llamémoslo, estaban en una clase vulnerable. Entonces este fue un reto muy interesante que se logró sortear gracias a la posibilidad de utilizar varios registros administrativos y con la georreferenciación se pudieron identificar otros factores más relacionados como a la salud o de vulnerabilidad en términos del hogar. Y allí lo que se miró fue hacinamiento. Este mismo viene del índice de pobreza multidimensional. Hogares intergeneracionales, porque allí era importante identificar si había adultos mayores en el hogar y si por consiguiente iban a ser más vulnerables al contagio. Porcentaje de ocupados informales, esto también venía de información del IPM. Y a través de cruce con registros administrativos se identificaron morbilidades preexistentes en los hogares, que también estuvieran asociadas a una probabilidad mayor de contagio. Entonces, esta herramienta a nivel de todos los municipios se puso a disposición de todos para que pudieran hacer focalización de políticas específicas para el tema del COVID. Entonces, esta fue otra herramienta que utiliza, entre ellas, el IPM. Renata, disculpa, te quedan 5 minutitos. Perfecto. Aquí ya voy a terminar. En este pedacito quise incluir este tema que no específicamente habla del IPM, pero que también deja ver que es cada vez más fuerte la necesidad y el impulso de incluir el enfoque de género en las políticas. En este gobierno
y al inicio de este año que se inician los planes de desarrollo municipales, el gobierno incluyó un kit de, digamos, como de planeación para todos los municipios, en el que, voy a avanzar aquí, en el que se dieron pautas para poder incluir en la planeación de cada uno de los municipios, específicamente indicadores diseñados para medir el alcance de los objetivos en las mujeres y en los presupuestos. Esto es la primera vez que se hace en Colombia, entonces tiene unos temas de capacitaciones para los gobiernos locales, en donde se presentan, donde se hace muy clara la diferenciación entre qué significa que las políticas efectivamente estén enfocadas en las mujeres y no políticas generales que después se miden cómo le fue a la mujer. O sea, aquí había un énfasis importante en decir, hay que planear las políticas para las mujeres y bueno, y por supuesto hacerles un seguimiento. Entonces, en esta parte se hace también para los municipios, que también es apenas una parte que se está avanzando ahora en este gobierno, es cómo todas esas políticas tienen relación con los ODS, con qué ODS se hace un análisis de cada uno de ellos, cómo va el enfoque de género y de mujer en cada uno de estos. Entonces solo quería mostrarlo como que es la primera vez que Colombia lo hace. No puedo contarles cuántos municipios efectivamente lo hicieron porque no tuve posibilidad de tener acceso a esa información, pero pues creo que es un paso muy importante para resaltar en el que cada vez este es un tema que sale a la luz y que con la crisis del COVID sí que es relevante que lo tengamos en cuenta. Entonces, muchas gracias. Aquí, bueno, aquí ya termino. Gracias. Muchísimas gracias, Renata. Es súper rico aterrizar las propuestas a los casos nacionales y cómo las experiencias concretas nos van enseñando respecto de las posibilidades y las dificultades, ¿no? Súper importante este último ejemplo que trajiste del kit de planeación, ¿no? De estas herramientas de política y cómo enfocarlo en términos de cómo pensar las políticas para que les sirvan a las mujeres y para que sirvan a reducir las brechas de desigualdad y no ser al revés, ¿no? Aplicar políticas sin esta lente, sin esta mirada y después ver cómo nos fue. En lo que trajiste de la experiencia del índice de pobreza multidimensional en Colombia, quisiera destacar un par de cosas. Este camino, ¿no? De la multisectorialidad a la multidimensionalidad, creo que es bien rica esa mirada, justamente para quienes están participando en este curso, que vienen de distintas áreas de gobierno, la importancia de este diálogo entre dependencias gubernamentales, entre ministerios, entre sectores, cuando lo que se busca abordar es un problema multidimensional. Es necesario este diálogo para identificar los problemas y también para articular y coordinar las soluciones, ¿sí? Y la enorme utilidad de estas herramientas, ¿no? El tablero de control, toda la cuestión de la georreferenciación que se está promoviendo mucho en temas de pobreza, también en algunos casos en temas de cuidado, un tema sobre el que vamos a volver en el próximo encuentro, y la enorme potencia que dan estas herramientas a la hora de gestionar las políticas públicas, más allá del debate sobre cuál es la orientación concreta que estas políticas debieran tener. Y lo último que quisiera destacar de la presentación de Renata es esto que en algún sentido ella nos trajo al inicio, ¿no? Cuando habló de, bueno, cómo fue el proceso para decidir en el caso de Colombia qué dimensiones, qué indicadores, y ahí, si se quiere, hay una tensión entre lo que se desea y lo que se puede, ¿no? Y vinculo esto con lo que traía John respecto de la importancia de los datos. Y vamos a entrar ahora en la sesión de recoger los muchos comentarios que hubo en el chat, y yo abuso de mi uso del micrófono para incluir ya una pequeña pregunta para la experiencia de los índices de pobreza multidimensional, que entendiendo que una de las fuentes principales de información son las encuestas de hogares.
qué potencialidad o qué límites tienen estas herramientas para incluir un análisis intrahogares de la dimensión de las distintas dimensiones de la pobreza. Dejo planteada esta preguntita y le doy la palabra ahora a Masaya, la colega que hoy estuvo a cargo de mirar, mucho trabajo tuvo Masaya, de mirar los comentarios y las preguntas en el chat y en el espacio de preguntas y respuestas, a ver cómo las pudo organizar un poquito para que puedan los colegas volver a reaccionar. Adelante, Masaya. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Esto ha sido, bueno, súper rica la discusión que ha ido surgiendo. Hemos estado muy activas y activos en el chat. No voy a usar mucho tiempo porque quiero justamente dejar la oportunidad a las ponentes y el ponente a responder a los comentarios. Hay yo como dos grupos de preguntas importantes y de comentarios, y a la vez se han ido compartiendo algunas referencias a las experiencias de los países que me parece que siempre son bien enriquecedoras. Primero, pues surgen preguntas en relación como a las dinámicas de género que están vinculadas a las transferencias monetarias condicionadas. Por ejemplo, la preocupación de que, de la que se ha hablado, de que aprovechando este rol de mejor administración del hogar de las mujeres, no se genera una mayor recarga laboral que puede en sí misma reproducir otra vez un proceso de exclusión a través de la política que pretende ser o inclusiva o anti-exclusionaria. Por ejemplo, hablan de una referencia de Martínez Franzoni diciendo que en su estudio de las políticas de transferencias, solo el 10% en el mundo realmente incorpora la perspectiva de género en su diseño. Una mirada un poco crítica al respecto. Y la pregunta práctica en este tema es cómo evitar la perpetuación de las brechas de género a través de en la forma en que diseñamos y aplicamos las transferencias. Y otra pregunta bien concreta es cómo incorporar el tema de la violencia de género dentro de los índices. Si hay algunas, dentro de las transferencias en particular. Y en relación, disculpen, tengo una mascota interrumpiendo. Ahora. En relación al índice, al IPM, surgieron también muchísimas preguntas, mucha curiosidad sobre cómo aterrizar, por ejemplo, el índice a la forma en que se ejecutan las políticas. Porque está la idea, por ejemplo, de que se puede elaborar la medición, en caso de que haya la disponibilidad de datos, por supuesto, pero ahora cómo se aterriza la información de estos índices en la forma en que se piensa y se diseña y se ejecuta una política pública. Otra línea de preguntas y preocupaciones surge en relación a cómo responden los procesos de elaboración de estos índices a distintas visiones de desarrollo que pueden haber, pensando, por ejemplo, en distintas etnicidades y distintas miradas al desarrollo dentro de distintos países y sociedades. También surge, y acá tratando de hacer en este mismo tema, por ejemplo, la importancia de los hogares rurales, como una particularidad propia a incorporar dentro de los IPM. Y déjenme echar una última mirada acá, que he estado tomando notas y clasificando para no dejar a nadie fuera. Una pregunta, por ejemplo, a nivel del índice que surge es cómo se diferencia del índice de necesidades básicas insatisfechas. Y además surge también mucha curiosidad en relación al IPM empresarial, en qué países se están llevando a cabo prácticas o intentos de aterrizar el índice específicamente. Bueno, por ahora esas son todas las que han surgido. Yo sé que a lo mejor hay temas que quedaron fuera, esperemos poder abordarlos también en nuestro muro de conversación en Teams. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Masaya. Les propongo, si les parece, primero ir a John y Renata
si quieren reaccionar a algunas de las dudas que ha habido sobre el IPM y luego con Sole podemos reaccionar a las preguntas sobre los programas de transferencia. John, te paso la palabra para lo que quieras aclarar. Yo creo que, ¿por qué no empiezas, Renata? ¿Vos quieres empezar o no? Entonces yo, lo que no digas vos, te lo complemento. Bueno, vale. ¿Cómo aterrizar la información a la forma de ejecución de la política? O sea, lo que yo considero es que el índice de pobreza multidimensional da insumos, ¿sí? Provee información a los formuladores de política para saber en dónde focalizarse, en qué hogares, en dónde hay más rezagos. No sé, lo voy a poner, por ejemplo, en términos de educación. Si es que encontramos que hay una alta privación de los hogares en términos de acceso escolar, el IPM como tal no le dice al sector, al Ministerio de Educación, qué tiene que hacer. Le está diciendo, tiene que aumentar coberturas. Ahora, ¿cómo puedo desagregarlo? Puedo desagregarlo en zonas rurales, puedo desagregarlo de pronto en algunas características del hogar. Allí, por ejemplo, podríamos decir, son más propensos los hogares con jefatura femenina a enfrentar este tipo de privación. Yo le puedo dar información a los diseñadores y ejecutores de política en dónde enfocarse y qué criterios tener en cuenta para no dejar atrás. Ahí sí vamos como, ¿qué tenemos que hacer para incluir a toda esta población que está dando por fuera? Pero es el ministerio, los planeadores, quienes diseñan esta política. O sea, lo que hace el IPM es informar, ¿sí? Dar muchos insumos y en la mayor desagregación que tengamos, pues al mayor detalle de cómo debería hacerse. ¿Cómo responden a las distintas poblaciones? También, desafortunadamente, depende de la información con la que contamos. En Colombia también se ha avanzado mucho en ese tema y, digamos, algo vi, Colombia tiene 2 encuestas grandes, una que es específica para medir temas de empleo, pero otra que es de condiciones de vida. Y la pobreza multidimensional se mide con la de condiciones de vida. Y esta ha tenido cambios importantes para incluir nuevas temáticas de cosas que creemos que debemos medir y para tener mayor representatividad. Entonces, por ejemplo, en un inicio se podía tener una desagregación urbano-rural y para algunas subregiones del país. Ahora se puede tener incluso a nivel departamental, urbano y rural. Entonces, ¿cómo podemos ver distintas poblaciones? Desafortunadamente también queda limitado a la potencia de las fuentes. El censo, con el que también se mide el índice de pobreza multidimensional, permite, por supuesto, más. Puedo ver etnicidad, puedo irme a poblaciones indígenas o afrodescendientes o específicamente a un municipio, pero ese nivel va a depender siempre del tipo de información que tenemos. ¿En qué se diferencia del NBI? Aunque tiene muchas variables que coinciden, es realmente la forma de medición, o sea, es el método. Y este método, que es el que diseñó OFI, y Sabina y Foster, tiene muchas potencialidades en términos de desagregación, cumple muchos, aquí John de pronto me ayuda, muchos criterios estadísticos que se necesitan en las medidas de política. Con esto se pueden medir brechas, se puede medir severidad. Eso no lo permite por el método de medición del NBI. Entonces, es un poco el tema de cómo se mide, cómo se establecen umbrales, en esa forma es distinta. Eso es lo que recogí. Muchas gracias. Si quieres, yo puedo. Mira, primero para la pregunta tuya de intrahogar. Ahora estamos haciendo un análisis del IPM global, de la información intrahogar, especialmente enfocando la idea de género. Entonces, tenemos un estudio que estamos empezando, pero hay algunas variables que pues, se pueden medir intrahogar, por ejemplo, educación, etc. Otras como electricidad, etc., que son para el hogar entero, entonces no se puede hacer.
pero las variables que se pueden desglosar, toda esa información sí existe a nivel individual dentro del hogar. Alguien preguntó si el ingreso se incluye en la pobreza multidimensional. En la mayoría de los casos, no. Casi todos los gobiernos del mundo tienen el IPM como para el aspecto social y el otro del ingreso para el ingreso separado. El único país que lo combinó fue México. Fue el primer país que lo hizo a nivel mundial y México sí lo incluyó. Y creo que, pero la experiencia de los países ahora a nivel mundial es que es mejor tener las dos para efectos prácticos de política pública. Una cosa, para ampliar lo que dijo Renata, que estuvo excelente, pero para ampliar, no tuve tiempo de meterme en el método, pero una de las grandes diferencias es que el IPM mide no solamente la incidencia de pobreza, te dice no solamente es quién es pobre, pero también te dice la intensidad de la pobreza, o sea, cuántas privaciones tiene una familia al mismo tiempo. Y eso es muy importante para la política pública, porque si yo tengo la privación, 8 privaciones y mejoro una privación, todavía tengo 7, pero he mejorado, estoy mejor. Y te da la idea de que aunque no saliste de la pobreza, pero el gobierno ha hecho algo para mejorar la situación. Entonces la intensidad de la pobreza es importante. En algunos países, en Colombia es uno, en Panamá es otro, donde han tenido la idea de tener un IPM para indígenas. Se ha hecho, en el caso de Colombia, después de hacer el estudio, lo hicieron por aparte, porque es una realidad tan diferente que no, las variables tienen que ser muy diferentes, pero es importante hacerlo porque es una comunidad muy importante dentro de muchos de los países donde estamos hablando. La otra cosa sobre violencia, que el único país, y eso también es importante por 2 razones, El Salvador incluyó violencia, pero no estaba dentro de la base de datos. Entonces, para establecer el IPM de El Salvador se demoraron 3 a 4 años. ¿Por qué? Porque tuvieron que decidir que querían la violencia, después tuvieron que ir a buscar los datos, tener confiabilidad de los datos, se demoró mucho tiempo. La mayoría de los gobiernos empiezan con datos existentes, que es una limitante tremenda, y lo que dijo Renata es cierto, o sea, eso es una limitante, pero hay que empezar. Eso no significa que después de 5 años, después de 10 años, el DANE ahora está modificando el IPM, porque, como dijo Renata. Eso, alguien preguntó dónde encontrar los datos. Esto, por favor, solamente tiene que ir a DANE, que es el Departamento de Estadísticas de Colombia, y todos los datos están disponibles, es tremendamente transparente. Si van a DANE, pueden conseguir cómo se construye el índice de vulnerabilidad y lo único otro que yo diría, que posiblemente no es, pero lo voy a decir, es para que esto funcione a nivel político. Hemos visto que en Colombia funcionó. ¿Por qué? Porque el presidente Santos y el presidente Duque lo tomaron como algo presidencial. En Costa Rica también funcionó porque el presidente antiguo y Carlos Alvarado ahora, esto es importante. Entonces, teniendo liderazgo, y también en Chile, teniendo liderazgo a nivel político es esencial para la coordinación de la política pública. Porque si se hace un ministro, el ministro lo va a hacer por él solo o por ella sola. Entonces, es muy importante para hacer práctica la cosa que tenga apoyo político a los más altos niveles para la parte de la utilización de estos datos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le voy a dar la palabra antes de pasar a Soledad, a Guillermina Martín, que quiere hacer algunas acotaciones sobre este tema. No, bueno, muchísimas gracias. Solamente para reforzar lo que planteaba Renata, desde el año pasado estuvimos trabajando con varios países de la región en levantar y analizar con una perspectiva de género. Ahí también estuvo OFI. El documento es borrador, lo estamos trabajando con Renata, lo pueden encontrar en el Teams, y particularmente lo que analizamos fue revisar casi los 10 países que tienen medidas de IPM en la región y dónde estaban las variables de género, y proponemos algunos indicadores más. Estamos en proceso de revisar este documento y compartirlo, pero es muy interesante lo que ha surgido, y hay un interés muy grande de varios gobiernos. La experiencia de Chile, cómo ha intentado incorporar algunas dimensiones. Uruguay hizo un análisis muy específico incorporando los temas de la encuesta de uso del tiempo y analizando unas medidas de corresponsabilidad. En el caso de Panamá agregó un indicador particular sobre trabajo doméstico de trabajadoras del hogar remuneradas. Entonces hay una variedad, no es fácil, estamos trabajando en este sentido, pero les invito a leer el documento. Gracias. Mil gracias, Guille, súper pertinente la invocación recuerden que esta es una dimensión del curso, ¿no? La de los encuentros virtuales, pero tienen todo el material subido en el Teams, y John y Renata nos han pasado un montón de material para compartir que está allí disponible. Incluso tienen un archivo en Word con algunos links
a sitios web, a material audiovisual, así que refuerzo lo que decía Guillermina, de que aprovechen ese espacio de Teams y los materiales que les estamos compartiendo allí para profundizar y seguramente van a poder aclarar algunas de las dudas que les pueden haber quedado de las presentaciones. Sole, ¿lo que quieras reaccionar de los comentarios que hubo? Lo mío es corto, básicamente esto que preguntaban sobre si las transferencias estas reproducían ese rol, porque están dadas a las mujeres, y claramente no buscaban cambiarlo, por eso lo que planteaban ahí en el chat de que si esto sostenía la desigualdad, es así, más allá de la apuesta que se hace más en el capital humano a mediano y largo plazo en los niños. Yo creo que igual el no considerar a esas mujeres madres hoy como portadoras no solo de un ingreso, sino también de todo lo que a ellas les puede hacer de bien, venimos a decir, el poder formarse, ingresar al mercado laboral o tener un tiempo para ellas, también repercutiría positivamente en ese capital humano que esperamos que creen o generen esos niños y adolescentes. Entonces, para mí la forma, ¿no?, de transformar esto es que no solo se piense en una transferencia monetaria, que esté condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, sino más bien que se vea como, bueno, una forma de estimular, ¿no?, el acceso a esos derechos básicos, que es la salud y la educación de esos niños y también de esas mujeres, pero también de ellas a la formación, al empleo. Y esa información muchas veces está, quienes hacen las visitas para dar estas transferencias recogen esa información, pero después no la usan. Y cada vez ven más ellos, los operadores sobre todo, y las operadoras, la necesidad de hacer esto, pero bueno, claro, esto implica después una inversión, ¿no?, porque no solo identificar el problema, sino también ver cómo le damos solución, pero hay que verlo no como un gasto, sino como una inversión, justamente, no solo en esas mujeres, sino en el cambio del país, debemos decir, o de la economía de un país. Lo del tema de la violencia, yo creo que, bueno, que claramente los programas vinculados a ese tema se debería tratar. Lo que sí pasó en un inicio era que tanto estos programas como los programas de empleo protegido podían generar situaciones o estimular o fomentar situaciones de violencia intrahogar, que obviamente hay que tenerlas en cuenta. Pero bueno, también otra cosa que nadie mencionó, pero a mí me parece, y lo estoy viendo como un problema, también es esto de que cuando uno considera indicadores, ¿no?, porque el indicador para generar una transferencia no es el ingreso solamente, a veces son indicadores que buscan aproximarse a esos ingresos, como en Uruguay se llama índice de carencias críticas, que miran otras variables, que no puede ser el mismo nivel para entrar al programa que para salir. O sea, hay que dar tiempo a generar capacidades para salir de esos programas. No puede pasar que porque, como decía muchas veces, bueno, el Estado les concede una vivienda, entonces ahora ya no son beneficiarios de otras necesidades que tenían, porque bueno, no están fortalecidos, o sea, dependieron de un subsidio para acceder a ese derecho básico y precisan fortalecerse para poderse autofinanciar, debemos decir. Entonces, no podemos usar como la misma indicador de entrada que de salida, diría. Pero nada más. Gracias. Gracias, Sole. Yo simplemente reforzando lo que Soledad acaba de decir, me parece que parte de la conversación que tenemos desde miradas de género y feministas sobre los programas de transferencias condicionadas de ingreso pasan por dónde se ubica la responsabilidad, ¿no? Y en qué medida las condicionalidades sirven para identificar las falencias, los problemas, y luego dónde se ubica la responsabilidad y por lo tanto la posibilidad de solución de esas privaciones. Entonces me parece que, como lo decía Soledad, el camino tiene que ir hacia transformar a las condicionalidades como una manera de advertir al Estado donde el Estado está fallando en garantizar esos derechos básicos, incluso el derecho al cuidado, que es muy vinculado con las condicionalidades, que es justamente el tema sobre el que vamos a profundizar en el próximo módulo. En esta idea de las condicionalidades de los programas de transferencias condicionadas de ingreso, reforzando, incrementando la carga de trabajo de las mujeres. En algunos casos, esto depende mucho de los países y de cómo se implementen, en algunos casos en efecto hay un reforzamiento del trabajo concreto, de los tiempos, y en otros casos no existe esto, pero sí existe un reforzamiento simbólico de esta responsabilidad de las mujeres en torno a estas dimensiones del cuidado. Entonces me parece que eso es parte de lo que ya hemos venido señalando hace tiempo y que los propios gobiernos empiezan a revisar, y que este contexto de pandemia, como Sole lo planteaba en su presentación, es tal vez un buen punto de inflexión, ¿no?, para abordar definitivamente esas dimensiones. Como les decía, el próximo jueves vamos a seguir profundizando. El módulo que viene es específico sobre la dimensión de los cuidados y de las políticas de los cuidados como eje
de la protección social. Vamos a tener varias exposiciones, va a ser una jornada intensa, así que descansen la noche previa, y de aquí a entonces les sugiero enfáticamente que vuelvan sobre el Teams, que usen los materiales, y sobre todo que si se quedaron con respuestas con preguntas sin respuestas, o con comentarios que no fueron lo suficientemente atendidos, vuelvan al Teams a plantearlos en el espacio de conversación, que nos interesa también entrar en ese diálogo. Cierro simplemente agradeciéndoles de nuevo enormemente a John, a Renata, a Soledad por su generosidad en el día de hoy, por habernos compartido los saberes y las experiencias. Ha sido muy iluminador, y también agradecerle a mis compañeras que están ahí detrás apoyando el desarrollo de estos encuentros. Muchas gracias, y nos vemos en una semana. Que tengan una buena semana. Hasta la próxima. Hasta luego.